Durante la década de los 80 vivimos el auge de las grandes y exitosas películas de Hollywood, en una era donde los grandes estudios dominaban el panorama cinematográfico por encima de los propios cineastas. También se produjo un salto de calidad en los efectos visuales y especiales que en pantalla se convirtió en bicicletas voladoras y naves espaciales que parecían reales en lugar de estar hechas con una maqueta y unos hilos para moverlas. Los 80 nos dejaron un buen puñado de películas de aventuras llenas de nostalgia que las familias disfrutaban en sesión doble, en los cines o en casa, gracias a los emergentes videos caseros, pero también hubo vanguardistas películas de terror e historias sobre las tensiones raciales que estaban en plena ebullición por aquel entonces. Aquí les tenemos el listado de algunas de las mejores películas de los 80s. El Resplandor, 1980. La adaptación de Stanley Kubrick del clásico de la literatura de terror de Stephen King nos ofreció una de las mejores interpretaciones de la carrera de Jack Nicholson en el papel de Jack Torrance, un escritor loco que pasa un fin de semana en el Hotel Overlook con su esposa e hijo. Puede que King nunca se entusiasmara con la película, pero cada detalle, desde el sinuoso laberinto hasta las espeluznantes gemelas del pasillo, pasando por las alfombras geométricas, han influido en el cine de terror desde entonces. Volver al futuro, 1986. La película favorita de nuestros suscriptores sin duda alguna. En esta eterna cinta vimos uno de los coches más codiciados de la historia del cine, un DeLorean modificado para convertirlo en una máquina de tiempo. Este clásico del cine de aventuras nos cuenta la historia de un adolescente, Marty McFly, interpretado por Michael J. Fox, que viaja de 1985 a 1955, donde accidentalmente se convierte en el objetivo amoroso de su futura madre. Una historia así sería imposible en los mojigatos tiempos que vivimos ahora, pero en 1986 nos hizo disfrutar de lo lindo. Blade Runner, 1982. Basada en ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas?, la novela de Philip K. Dick de 1968. Este thriller de ciencia ficción de Ridley Scott está en la cima del género por méritos propios. La historia se centra en la historia de un ex policía convertido en agente especial que intenta exterminar a un grupo de androides violentos. La historia tiene matices de una historia de detectives de cine negro, ya que su misión lo lleva a cuestionarse a sí mismo. E.T. el extraterrestre, 1982. Esta historia de Steven Spielberg sobre la amistad entre un alienígena perdido y un niño de 10 años es una de las más queridas de la historia del cine. Una historia que busca ideas en torno a lo común, la compasión y la diferencia. Lo que en la superficie parece una dulce historia infantil sobre un alienígena en una bicicleta voladora se convierte en algo genuinamente conmovedor. Top Gun, 1986. El papel más famoso en la carrera de Tom Cruise es el de Maverick Mitchell, un piloto que se esfuerza por ser el mejor en esta película de acción que está impregnada de la América de los 80. No solo brilla Cruise, también lo hacen Val Kilmer y Kelly McGillis, que interpreta a Shelley Blackwell, la valiente instructora de vuelo de Maverick. Duro de Matar, 1988. 30 años después de su lanzamiento, La Jungla de Cristal o Duro de Matar sigue siendo la quinta esencia de las películas de acción americanas y ha dado lugar a una serie de secuelas que nunca llegaron a igualar a la original. En el papel que lo catapultó a la fama, Bruce Willis interpreta al policía de Nueva York, John McClane, quien con su sarcástica frase "Yippee-ki-yay-die" entra en acción cuando descubre
que sus festividades navideñas están en peligro por culpa de unos terroristas. También es como cualquiera que en redes sociales te diga que esa es la película de Navidad ideal. Cazafantasmas 1984. Otra historia de esas sobre las que te preguntas si ahora se atrevería alguien a estrenar en los tiempos que corren. Lo cierto es que la trama es verdaderamente extraña, pero funciona. La película se ha mantenido con el paso del tiempo como uno de los films del culto más queridos de los 80. ¿Qué pasará en ella? La ciudad de Nueva York ha sido invadida por multitud de fantasmas y un equipo de antiguos parapsicólogos se reúnen para acabar con su amenaza. ¿A quién vas a llamar? Ya sabes bien la respuesta. Beetlejuice 1988, clásico cómico de Tim Burton que se coronó como cineasta y a la que siguió Batman y Eduardo Manos de Tijeras nada menos. Eso sí, es decir su nombre 3 veces y todo se convierte en una fiesta halloweenesca a ritmo de Day-O. ¿Quién engañó a Roger Rabbit? 1988. La excepción a la regla de que mezclar animación y acción real, dibujos para niños y contenido para adulto debe salir mal, pues estaban muy equivocados. Una loca y única mezcla de cine negro y Looney Tunes sencillamente espectacular. We're not stupid. Who Framed Roger Rabbit. Robocop 1987. Como todos conocemos ya Terminator, mejor reivindicamos este recordado pero poco visto clásico de Paul Verhoeven sobre el agente de policía Alex J. Murphy que es revivido en un cuerpo mayormente robótico, una auténtica máquina de matar y detener criminales y un clásico de las películas serie B de los 80s. Terciopelo Azul 1986, clásico de clásicos de David Lynch y una reformulación única del cine negro con Isabella Rossellini como la femme fatale, Karen McLachlan como el inocente atraído hacia la oscuridad y Laura Dern como la pánfila ignorada que no se rinde. Imprescindible y personalísima obra maestra, clásico de los 80. Dentro del laberinto 1986, icónica cinta de Jim Henson, inseparable del concepto de cine ochentero y que muestra a David Bowie como maestro de ceremonias de un laberinto lleno de maravillas en el que se adentrará una joven interpretada por Jennifer Connelly. Al creador de los teleñecos se subió Terry Jones al guión, George Lucas como productor y Frank Oz como el animador. Los Goonies 1985. Si tuviésemos que quedarnos con una única película de los 80, no sería Los Goonies, pero si tuviésemos que definir el cine ochentero en un título, sin duda alguna sería esta película. Innegable, referencia de Stranger Things o Super 8. Se trata de una encantadora búsqueda del tesoro de una pandilla infantil. Gremlins 1984. Los 80 también fueron una década de clásicos del slasher y el terror, como El muñeco diabólico o La pesadilla en Elm Street. Pero Gremlins consiguió coger lo mejor de ambas y llevárselos hasta un film navideño lleno de seguidos de una mezcla que no envejece, aunque lo hagan sus efectos especiales. La historia sin fin, 1984. Como La princesa prometida o Los Goonies,
Quizás como la unión de ambos, como dentro del laberinto, es difícil definir. La historia interminable o la historia sin fin es un cuento lleno de ideas y pasión con la que se puede descubrir o recobrar nuestro amor por la fantasía. Indiana Jones en busca del Arca Perdida, 1981. No podíamos olvidarnos de Indiana, que ahora planea volver para una quinta entrega. Spielberg elevó a Harrison Ford al papel protagonista y logró un ícono del cine de aventuras cuya figura e influencia es tan inmensa como su sentido del ritmo y la aventura. Tampoco olvidamos El Templo de la Perdición y La Última Cruzada. El Imperio contraataca, 1980. Considerada para muchos como la mejor película de todo el universo de Star Wars. Un estimulante equilibrio de drama, humor y profundos pensamientos que combina perfectamente la rudeza de sus batallas y un espectáculo con alegría infantil. Es casi perfecta. Estoy aquí hecho pedazos y tú tienes delirios de grandeza. Y para ti, ¿cuál fue tu película favorita de los 80? Haznoslo saber en nuestra encuesta y en nuestra cajita de comentarios. Amigos, como siempre, muchísimas gracias por hacer parte de este canal y de este contenido. Por favor, no olviden suscribirse, darle like y comenta todo lo que tú quieras. Síguenos también por nuestras redes sociales. Allí verás imágenes y videos exclusivos que pertenecen solo a nuestra época. Amigos, no siendo más el motivo de la presente, les habló Mauricio Huertas y esto es MH Zona Retro. Retro.